1998. Vaquero. Jazz. Espacio. Faye Valentine. Recompensas. Mafia. Jet. Traición. Cuervo. Innovación. Ed. Japón. Melancolía. Desolación. Muerte. Control. Corrupción. Amigos. Pasado. Armas. Soledad. Vicios. Julia. Spike. Cowboy Bebop. Dicen que el arte no entiende de barreras y si no crees que sea cierto te invito a ver Cowboy Bebop, un anime con mezcla grandiosa de culturas, música y sentimientos. Dicha mezcla es gracias a que es una serie antológica, es decir, los capítulos por lo regular no tienen una secuencia y cada uno aborda algún tema en particular de forma precisa. Sí existe una trama principal, pero realmente es tocada en solo 5 o 6 capítulos en total. La serie te hará sentir, y muchísimo, estoy seguro de eso. Spike y Jet, dos cazarrecompensas, vagan por el universo en busca de criminales para obtener dinero. Viven sin reglas ni preocupaciones hasta que elementos de su pasado llegan a perturbarlos, al mismo tiempo que se encuentra con Faye Valentine y eventualmente con Ed, quienes terminarán viviendo con ellos, desencadenando ciertos problemas. Para este análisis tomaré a 3 de los 4 personajes principales y trataré de encontrar sus motivaciones entre sus recuerdos. Pero antes es importante que mencione por qué creo que la serie es grandiosa. En 1988 se estrenó Akira, una película japonesa que casi sin planearlo se convirtió en una verdadera revolución para el anime y diría yo para la animación en general. Su estética novedosa para la época y la introspección en el personaje principal cautivaron a los espectadores ochenteros, quienes a gritos pedían más de eso. El director y creador de Akira, Katsuhiro Otomo, ahora es significado de pionero. Aunque evidentemente no fue el primero en hacer un anime, sí consiguió ser el primero en hacer de su trabajo algo para la historia. Akira dio pie a muchos otros proyectos que sin duda pasaron a ser parte importante de la cultura de animación cinematográfica. Entre la década de 1988 y 1998 salieron a la luz varios animes que hoy en día amamos y atesoramos de buena forma. Dragon Ball Z en 1989, Sailor Moon en 1992, Slam Dunk en 1993, Neon Genesis Evangelion en 1995, Berserk en 1997, y Pokémon en 1997 también. Pero ahora, si ya mencioné animes tan buenos como esenciales, ¿qué tiene de especial Cowboy Bebop? La respuesta está en saber lo diferente que es al resto, y los puntos a su favor en esa cuestión tienen que ser sí o sí su banda sonora y su estética. Solo a alguien como a Watanabe, su creador, se le podría ocurrir combinar una estética futurista con una estética western y encima hacer del jazz un elemento clave. Miren, esta es una pelea de apenas el primer capítulo. La música es el elemento principal en muchos momentos claves de la serie.
es un gran ejemplo para decir que realmente potencia las emociones. Cowboy Bebop decide mostrarnos muchas escenas de acción, por tanto, muchas muertes. Pero son elementos como montajes lentos, maravillosa fotografía y las tantas canciones de blues y jazz los que nos hacen amarla. Me parece increíble el tiempo que ha pasado desde que se estrenó y que aún se sienta fresca e innovadora. Ese punto definitivamente es gracias a que tomaron el riesgo de hacer algo que podría gustar o no, y básicamente dependía de la profundidad que sus personajes tendrían. Porque cinematográficamente Bebop es espectacular y musicalmente todavía más, pero eran dos ámbitos delimitados para gente con gustos específicos. Era realmente el guión la pieza faltante para hacer de la serie un fenómeno a nivel global. Pero en una serie de vaqueros espaciales, ¿cómo haces para que la gente se encariñe con personajes que parecen distantes? Haciendo que tengan problemas humanos. Muchas de las situaciones por las que pasan pueden ser un tanto fantasiosas, pero el conflicto interno de cada personaje está desarrollado por algo muy humano, que es el miedo del pasado, ya sea por no poder soltarlo o por no importarles. Como alguna vez un amigo mío me dijo, lo maravilloso de Cowboy Bebop no es lo que nos muestran en pantalla, sino la interpretación que le damos a los pensamientos de los personajes. Eso definitivamente sí que lo hace distinto al resto. Hay ciertos capítulos que yo considero que son los que marcan a los personajes y les terminan dando sus motivaciones. Spike, Faye y Jet pasan situaciones similares, pero las terminan afrontando de forma distinta, dándole profundidad única a cada personaje. Por cierto, está por demás decir que el video contiene spoilers, pero como la serie es antológica, no creo que afecte demasiado a tu experiencia viéndola, ya que hablaré de unos cuantos capítulos solamente. Ahora sí, el primer personaje. Spike. Debe ser sin duda el personaje más traumado de la serie. Es por eso que el peso dramático de la trama principal cae en él. Carismático y nostálgico a la vez, Spike representa el más claro ejemplo de vivir sin preocupaciones, pero peligrosamente se convierte en un vivir por vivir. La verdadera motivación de Spike es el recuerdo de Julia, porque ni siquiera es el sentimiento por ella o por los momentos a su lado, es literalmente Julia. Lo que alguna vez perdió no estaba dispuesto a perderlo de nuevo. El personaje nos hace entender la forma en la que podemos aferrarnos a un recuerdo y lo poco que entendemos sobre extrañar. A Spike lo que no le permite avanzar no es su forma de vivir despreocupado, sino el no poder soltarla. Incluso lo vemos en el capítulo final cuando ocurre la tragedia. Solo en ese momento, cuando se da cuenta que ahora sí ha perdido hasta el recuerdo, puede avanzar. Spike es la primera parte del proceso de un recuerdo que adoramos, ya que es lo único que le importa. Su presente no es nada sin su pasado. Por eso cree que ahora ya no es feliz, porque basa sus estándares en lo que alguna vez sintió. Faye Valentine. Ella solo busca una motivación entre sus recuerdos. Identidad. No sabe quién es, por tanto, no sabe qué quiere. Se la pasa vagando por el universo tratando de que alguien más la salve porque evidentemente ella no sabe cómo hacerlo, pero no quiere sufrir, ya no más. Ella es la segunda parte del proceso de un recuerdo que adoramos. Está en el medio porque al final encuentra ciertas respuestas sobre lo que buscaba, pero no está satisfecha y eso es porque sabe que su presente es lo más valioso que tiene. Encontró su lugar desde antes de que lo buscara. Jet. Para entender a este personaje es necesario hacer un pequeño resumen de un capítulo específico. Es el número 10 y se llama Elegía de Ganímedes. Ganímedes es el planeta en el que Jet nació y vivió gran parte de su vida. Ahí fue policía y estuvo casado con una hermosa mujer llamada Alisa. Al principio del capítulo, Jet y los demás tienen atrapado a un criminal de este planeta, así que deciden llevarlo. Cuando llegan, Jet se reencuentra con un viejo amigo quien, sin pensarlo, le dice que Alisa está trabajando en un bar con su novio y que debería visitarla.
Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para recalcar la forma tan bonita en la que nos muestran el planeta. Mientras Jet visita a su ex esposa, Spike recibe la información de que el novio de Alyssa es un criminal muy buscado, por el que de hecho ofrecen una gran recompensa, así que decide ir tras él. Jet solo busca una respuesta a la interrogante que aún no le permite estar tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedieron así las cosas? ¿Por qué no pudo seguir casado con Alyssa? Ya que cuando estaban casados, Jet llegó una noche cualquiera a casa y lo único que encontró fue un reloj y una nota que decía adiós, nada más. Ya en el bar, Jet le entrega dicho reloj mientras trata de encontrar la respuesta. Pero Alyssa de forma cortante le dice que lo olvidó, mientras lo deja nuevamente con solo un adiós. El novio de Alyssa está muy perturbado porque se entera que Jet era un cazarrecompensas. Así que ambos deciden huir cuanto antes del lugar, porque piensan que esa es la razón por la que los visitó. Spike los encuentra mientras escapaban, así que los persigue hasta que es sorprendido por Jet, quien le pide que regrese a la nave. Él se encargará asegurando que no le guarda rencor, pero que su sentido de la justicia está por delante. Después de unos minutos de persecución, Alyssa y su novio se estrellan quedando indefensos. Jet aprovecha para acercarse, pero en ese momento Alyssa le apunta con su arma. Jet solo trata de explicarle que si siguen huyendo será cómplice de un criminal y tarde o temprano la policía o algún otro cazarrecompensas los atrapará. Alyssa dispara al suelo mientras dice lo siguiente. ¿Por qué no puedes entender que mi única razón para vivir es él? Tú siempre fuiste independiente, Rint en cambio es como un niño que necesita mi protección. Y yo prometí que lo protegería de todo peligro siempre. Pero ahora he faltado a mi promesa. Porque no puedo detenerte, no puedo hacer que lo dejes. Esa frase nos sirve para dar una posible respuesta de por qué huyó aquella noche cuando aún estaban casados. Pudo ser la forma sobreprotectora de demostrar cariño por parte de Jet lo que abrumó a Alyssa, dejando no solo dudas sobre si quería estar ahí, sino que haciendo que tomara la decisión de irse sin dejar rastro, porque desde ese entonces no quería que se preocupara por ella, no quería su amor o su percepción de amor. Al final, arrestan al novio de Alyssa y ella le dice a Jet que esperará a que salga de prisión, porque es realmente lo que quiere hacer. Jet le da una sonrisa y mientras se va, arroja al mar el reloj que llevaba consigo desde hace años, desechando así lo poco que no le permitía avanzar. Es un capítulo lleno de nostalgia porque es así como se siente un recuerdo lindo. La motivación de Jet entre sus recuerdos es el amor que alguna vez sintió genuinamente. Así que Jet ocupa la tercera y, por ende, última parte del proceso de un recuerdo que adoramos, porque tiene la respuesta a la pregunta que no le dejaba avanzar y, lo más importante, hace algo con esa información, tirando literalmente lo que ya no le sirve, pero entendiendo que parte de la gracia de un recuerdo es usarlo a tu favor. Si cometiste un error y no lo sabías, lo mejor es aceptarlo, pero sin volverlo a cometer. Vale la pena buscar respuestas y quedarte con todo aquello que amaste algún día, pero para avanzar se debe entender que ya no necesitas todas esas cosas. Tu versión del presente es alguien nuevo que debió haber aprendido de lo vivido. Trabaja en soltar a tu versión del pasado, tu versión del futuro lo necesita, pero todos los días recuerda que lo que en serio importa es lo que está pasando en este preciso momento. Evidentemente es un análisis corto para todo lo que realmente es Cowboy Bebop,
Pero como lo notaron, me centré en lo que yo considero que es el mensaje que intentan darnos, o al menos el que yo decidí quedarme. Después analizaré a fondo el soundtrack de la serie porque me parece buenísimo y considero que sirve como arte independiente de la serie, pero por el momento decido dejarlo hasta aquí. Eso fue todo por hoy y si te gustó podrías regalarme un me gusta, un comentario, qué sé yo, algo de apoyo. Recuerden, yo soy Andrei y ustedes no. Chao.